Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estrés en las plantas. Entender un poco del estrés y cómo podemos ayudarle a la planta a formar esa barrera que platicábamos ayer, esa capa de protección, ese invernadero virtual que pudiéramos generar sobre la plantita, aunque esté en condiciones de cielo abierto, para poder evitar que las condiciones extremas que siempre vamos a tener en el campo, ese es un hecho que no vamos a evitar, y sobre todo ahora con la descompensación que el ambiente está teniendo derivado del cambio climático, pues bueno, todos estos problemas van a seguir y van a irse incrementando. En muchas ocasiones no vamos a tener la infraestructura y el porcentaje es muy elevado, no tenemos la infraestructura, es un hecho, para poder evitar, o más bien para poder controlar las condiciones ambientales alrededor del desarrollo de la planta. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con la planta, muy parecido con lo que pues se hace con algunas plagas, por ejemplo, los virus, ¿no? Que tal vez a los virus no los podemos eliminar, pero sí podemos trabajar con la planta para que sea resistente. Es el mismo caso con el estrés. No podemos regular la temperatura en un campo abierto, no podemos colocar un plástico, una malla para regular la cantidad de luz, la cantidad de radiación, pero sí podemos hacer que la planta establezca algunos mecanismos que se active para poder evitar el daño mayor por este estrés y disminuir su rendimiento, que eso es lo que siempre vamos a tratar de evitar, que el rendimiento decaiga. Tal vez la planta no va a estar hermosa, no va a ser una planta de enciclopedia, no va a ser una planta de libro, pero sí va a ser una planta productiva y va a ser una planta que va a poder dar resultados, que al final de cuentas eso es lo que buscamos, la producción. El estrés, pues lo relacionamos también, el estrés que más conocemos es el estrés que padecemos nosotros, ¿no? Y ayer les decía, si por ejemplo en el trabajo, si trabajamos, por ejemplo, los que trabajamos en el campo, que de repente falla el riego, falla una bomba, falla el personal, no llegó el tractorista, todo eso como gente que toma la decisión o gente que está a cargo de las labores o de la actividad agrícola, pues eso te va pegando, te va mermando, te vas preocupando y cuando te das cuenta, pues ya tienes los problemas encima y tienes que empezar a solucionar. Bueno, todo eso te va generando estrés y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Para que ese estrés no nos lleve o no se pase, no escale a nuestra vida personal. Y una vez escalando ese estrés no nos deja vivir bien, ¿no? Perdemos, merma nuestra calidad de vida. Lo mismo que la gente que trabaja en oficina, el tráfico, ahí los compañeros, pues, todas esas condiciones alrededor de nosotros pueden irnos generando estrés, hasta nosotros mismos, ¿no? Por pensarle mucho, a veces nos estresamos. Pues bien, las plantas también viven en un medio, las plantas también tienen vecinas, las plantas también tienen compañeras, las plantas tienen incluso otros organismos que se las comen. Entonces, todo eso, todas esas condiciones van generando un ambiente no propicio para el desarrollo de la planta. También hablábamos ayer de que las variedades tienen un potencial genético, tienen un paquete genético, un paquete de genes que por ser de esa variedad, pues ya los tiene determinados, unos vienen muy activos, otros generalmente vienen silenciados, y son las condiciones ambientales las que van a determinar que esa genética se exprese de la mejor manera. Entonces, puede ser que la planta tenga información para producir N cantidad de toneladas de fruta, pero las condiciones ambientales no permiten que esto se lleve a cabo. Entonces, todo esto, el cambio climático, la radiación, la falta de agua, la mala calidad del agua, que esto es un tema también bien importante. Muchas veces nos esforzamos en establecer un buen sistema de riego, en que esté bien calibrado, en que esté entregando la cantidad de agua que necesitamos, que esté bien la presión también, darle un seguimiento, pero resulta que estamos aplicando agua de mala calidad. Estamos aplicando la cantidad de agua correcta, pero agua con sales, agua con carbonatos. Todo esto va mermando ese ambiente que rodea la planta, ya sea en el suelo, que es la rizósfera, ese ambiente donde se desarrolla la raíz, o en la parte aérea y merma esa producción.
Y por eso pongo esta frase, ¿no? No solamente nosotros, no solamente los humanos son los únicos organismos que se estresan, también las plantas van a sufrir este estrés. Y también les platicaba que el término estrés viene de asfixia, es una terminología que va en latín, significa eso, significa ahorcar. ¿Por qué? Porque estamos evitando que la planta se desarrolle de manera normal. Entonces hay estrés en las plantas. Y también les decía, la plantita no puede, por ejemplo, nosotros estamos en un ambiente que no nos gusta, pues podemos movernos de ahí, ¿no? Podemos caminar, irnos a otro lado, mudarnos de colonia si no nos gusta. En el mejor de los casos, ¿verdad? No siempre se puede. Sin embargo, las plantas no pueden hacer eso. Las plantas están en un sustrato, ya sea en el suelo o en algún tipo de material, y no se pueden mover. Entonces, las plantas también han desarrollado algunos mecanismos, que es lo que vamos a ver. Pero bueno, nos quedamos con esto, que las plantas también se estresan, las plantas también merman su desarrollo y también merman su producción. Como definición, el estrés va a ser cualquier desviación que una planta va a tener debido a condiciones no óptimas para su desarrollo o para la vida. Estas condiciones van a hacer cambios o desbalances en sus equilibrios nutricionales y hormonales, principalmente en todo el metabolismo. Entonces, cualquier desviación que produzca que sea producida por una mala condición ambiental o en general que esté rodeando a la planta, pues bueno, eso va a ser el estrés. Y desde un punto de vista biológico es todo aquel cambio ambiental, aquella modificación en el clima o en el tiempo atmosférico que va a alterar el estado de la fisiología de esta planta o del cultivo en general. Entonces el estrés va a ser generado, el estrés se refiere a cualquier cambio en el desarrollo normal de la planta debido a las condiciones ambientales. Y vamos a tener dos tipos de estrés, un estrés biótico y un estrés abiótico. Como su nombre más o menos lo dice, el biótico está referido o generado por todo aquello que tenga vida, por todo aquel organismo que tenga alguna interacción negativa con la planta. Estamos hablando de plagas, de enfermedades, de plagas como las larvas, la mosquita blanca, la araña roja, los barrenadores, diferentes cultivos. Aparte de consumir a la planta pues ve mermado su crecimiento, ¿no? Siempre estas plagas y también las enfermedades pues van a ser organismos que no producen su propio alimento, y la planta es una fuente de energía, es una planta de alimento, y todas las plagas y enfermedades lo que van a hacer es consumir alguna parte de la planta, y esto desde luego que merma la producción, merma la cantidad y la calidad de la producción. Y también hay herbívoros, a veces se nos olvidan, pero pues también los animales más grandes, los macroanimales, la macrofauna, también puede llegar a afectar a la planta como tal. Y tenemos el estrés abiótico, que es el que se refiere a todo lo que genera un cambio, una merma en la calidad de vida de la planta, en el bienestar vegetal, pero que no está vivo. Y puede ser un estrés físico o puede ser un estrés químico. El físico se refiere básicamente a las condiciones ambientales, como la falta de agua, exceso de agua, como también la falta de radiación. Días muy nublados también estresan a la planta, pero días con mucho fotoperiodo, con fotoperiodos muy largos en plantas que no están acostumbradas o adaptadas a estos fotoperiodos, también estresan a la planta. Las sequías, las inundaciones, les decía, altas temperaturas, y nos referimos a altas temperaturas alrededor de los 10, 12, 15 grados arriba de la temperatura óptima de la planta, ya generan un estrés. Con 10 grados nada más empezamos a generar ese estrés. Y en algunas ocasiones el campo magnético, cuando la planta está cerca de fuentes de magnetismo, también puede llegar a provocar estrés abiótico físico. Y en último lugar tenemos el estrés abiótico químico, que es derivado de sustancias, como su nombre lo dice, que generan una especie de toxicidad en la planta. La mayoría, pues prácticamente todos los metales y los nutrientes también aplicados en exceso pueden producir un estrés en la planta. Algunos fertilizantes con conductividad eléctrica elevada también producen estrés, y es un estrés químico, es un estrés abiótico químico. Los cambios de pH, cuando metemos algún fertilizante de reacción muy, muy ácida
o muy alcalina también generan este tipo de estrés. Algunos metales pesados también en el suelo, el aluminio y otros metales pueden generar algún tipo de toxicidad. Aquí les pongo algunos ejemplos de los que nosotros manejamos, con los que inducimos a las plantas para que exista estrés y poder ver cómo la planta bioquímicamente está respondiendo o en su metabolismo en general. Vemos, por ejemplo, aquí un col de Bruselas. Esto es estrés biótico, que está atacada por pulgón, por brevicorine. Y pues bueno, vemos cómo las hojas empiezan a tener una deformación. Y esto es debido a que está el pulgón extrayendo carbohidrato de la planta a tal grado que la planta empieza a colapsar y las células empiezan a deformarse. Esto obviamente también es un mecanismo de protección para el pulgón y ahí pues es difícil hacer un control. Tenemos también estrés generado por hongos, en este caso tenemos a Phytophthora infestans en una foto, estrés generado por algunas larvas, por plagas también. Este tipo de estrés que está generado por un virus, también los virus van a ocasionar un desorden fisiológico en la planta y la planta va a responder, reduciendo la mayor cantidad de estos procesos, ¿no? La planta lo que hace es, como les decía también ayer, en lugar de estar emitiendo brotes o estar alargando los brotes, lo que va a hacer es lo poquito de flores que vaya a tener, las va a amarrar y va a tratar de sacar rápido algunos frutos. Vemos frutos pequeñitos. ¿Por qué? Porque la planta está desviando, su energía está desviada y lo poquito que le queda lo va a mandar para producir como sea, con muy mala calidad y menor cantidad. Del lado del estrés abiótico, les presento aquí dos imágenes. La primera que estamos viendo aquí es un estrés físico por sequía. Vemos cómo las plantas colapsaron. Generalmente el estrés por sequía o por también exceso de luz o de radiación activa algunas moléculas que oxidan a la planta. Los vamos a ver un poquito más adelante. Pero la planta básicamente se oxida y esta oxidación empieza a colapsar las células se rompen y ya no hay manera de que vuelva a esa turgencia. La turgencia se pierde, se ponen los tejidos blandos y pierden completamente el contenido de agua en el interior porque no hay una forma de absorber más líquido. Y del lado derecho tenemos un estrés es un estrés abiótico químico, y aquí podemos ver las dos primeras líneas de la charolita, como tres primeras líneas, como el crecimiento de estas plantas de pepino fue muy reducido. Aquí tenemos un exceso de calcio, eh, obviamente están niveles muy altos. Esto fue una prueba para ver hasta dónde el calcio también puede ser un causante de estrés químico, y cualquier elemento, ¿no? Cualquier elemento nutricional en exceso siempre puede causar algún problema. Entonces, por eso es también bien importante conocer las necesidades del cultivo y conocer lo que el suelo nos está dando para poder hacer un cálculo óptimo de cuánto la planta va a requerir, porque esos excesos también estresan a la planta. Y aunque le pusimos más fósforo, le pusimos más potasio en fertilizantes al cultivo, resulta que no tuvimos el rendimiento que deseábamos porque eso mismo estresó a la planta. Estos excesos causan un desorden en la hidratación correcta de la planta. No sé si hay hasta aquí alguna duda, algún comentario, si voy más o menos claro o no. Una cosa muy importante que me quedó como claro, nomás para confirmar, que este tipo de frutos apresurados, pequeños, de mala calidad, es señal de que la planta, como dicen, ¿no? Cuando se está muriendo rápido, lo que quiere hacer es sobrevivir de alguna forma o sobrellevar la especie, hacer que sobreviva la especie, y lo que hace es arrojar frutos de inmediato, ¿no? Entonces, ¿se puede esto, ingeniero, rápido tomar como una señal grave en un cultivo? Sí, sí, y en la diapositiva siguiente o en la segunda que viene, hablo precisamente de eso, que muchas veces el estrés no lo vemos. Aquí es muy obvio, ¿no? Estas plantas que están colapsadas, o sea, es muy obvio que están estresadas, pero eso que comentas, ingeniero, es una forma de verlo ya en la producción. Tú estás viendo que hay frutos deformes, que hay frutos chiquitos,
Yo lo he visto muy claro en cítricos, cuando una planta está siendo atacada por nematos, por ejemplo, en limón, que hay un nemátodo que las ataca mucho, pero como el nemátodo está en el suelo y el problema inicia en el suelo, el agricultor no lo ve y ya se da cuenta cuando la planta se empieza a amarillar, sí florea y a veces florean en exceso, hay floración en exceso, hay amarre en exceso y vienen frutas pero muy pequeñitas. Entonces tú no estás viendo el ataque real que está en la raíz. Muchas veces esa pequeña acción de rascarle un poquito al suelo o al sustrato y ver cómo está la raíz es importantísimo. Y ya ven cuando el limón ya no llegó a un tamaño correcto, ya se va todo a terceras. ¿Por qué? Porque fue chiquito y amarillo y ya no tuvo mayor calidad. Ese es un síntoma también, sí, como lo decía, es un síntoma grave, pero que ya está en el límite, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta ya está en sus últimas reservas de energía. Muchas veces lo podemos confundir y te digo porque nos ha pasado acá en la familia sembramos 3 tablas por día, por un decir, plantamos 3 tablas de tomatillo por día de cada parcela y a veces decimos, oye, estas 3 tablas son del mismo día, pero la primera tabla salió más precoz que la segunda y la tercera, porque ya está floreando y ya está dando y a veces uno se puede confundir hasta el nivel de emocionarte y decir, no, pues esta viene más rápido, está más nutrida, está mejor. Y si no le rascamos, como dices, ingeniero, pues puede ser al revés, ¿no? Que sí está dando y floreando más rápido, pero va a dar y se va a morir, o en los próximos días va a empezar a amarillar y todo esto, ¿no? Así es, sí, a veces sí pasa eso de, híjole, floreó bien rapidito, mira ya las plantitas de tomate cómo vienen, pero no hay una estructura. La planta primero debe de llevar un proceso de división celular para generar esa estructura, sobre todo en estas hortalizas, en tomatillo, en chiles, en tomates, jitomates, que tienes que tener una buena ramificación de la planta, porque cada ramificación prácticamente es uno o dos frutos. Entonces, si no hay eso y ya empezó a florear desde chica, empezó a oxidarse muy temprano y es también un síntoma Eh, bien claro. Exactamente, hacia allá iba, sobre todo cuando ni siquiera alcanzó a ser planta el proceso vegetativo que entró en floración, pues oye, ¿con qué soporte te vas a soportar a los tomates que estén colgando, ¿no? Entonces quiere decir que si no alcanzó a ser planta y rápido entró en proceso de floración, apenas que lo hayas plantado y en una época extraordinaria que el clima obligue a la planta a entrar en floración, es señal mala entonces, a lo que entiendo. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente, cuando no hay, y el caso contrario también, cuando la planta está muy verde, muy bonita, pero nada más se va en eso, también requirió una bioestimulación para entrar en el proceso de floración. Y es el detalle de la agricultura, ¿no? Que estás en estos límites, el inferior y el superior, y ahí te tienes que andar moviendo, y por eso es que es una labor, híjole, como dicen los agricultores, de 100 lecciones y cada lección es de un año, ¿no? Para poder ser experto, porque te estás moviendo precisamente en estos dos extremos y es bien complicado y a eso le sumas otros elementos también que te van a complicar bastante. Muy bien, pues gracias por la respuesta, ingeniero, y adelante. Precisamente eso no siempre se ve. Por ejemplo, digo, ya el agricultor que lleva años conociendo su variedad y que lleva años conociendo su planta, a veces no sabe uno cómo expresarlo, pero tú te das cuenta de que la planta está teniendo algún desorden, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una foto de banano y si uno no es como técnico, ¿verdad? Hablando como técnico, si uno no está tan relacionado con el cultivo, lo pasas por alto. Y, por ejemplo, aquí está una planta que se está arrosetando, que no está habiendo una buena elongación celular y las hojas están saliendo prácticamente de un punto. Aquí apenas empieza. Y la lámina foliar se ve ya un poquito más amarillenta. Entonces, a veces lo pasamos por alto. Generalmente los agricultores sí se dan cuenta, pero no es fácil también decir, ¿sabes qué es esto? Y con tal nutriente se va a quitar o con tal manejo del agua o con el manejo de cierto mejorador de suelo vamos a liberarlo. Entonces, a tal grado de que a veces pasamos por alto el estrés abiótico, y ya hablando del estrés abiótico, ya metiéndonos en el tema, porque está el estrés biótico, pero en ese sí ves el gusano, ves la plaga, ves la mosquita blanca, vas pasando y la mosquita blanca está saltando. Les decía difícil en el tema de nematos que están en el suelo,
pero viendo el suelo, viendo la raíz nos damos cuenta. Pero el estrés abiótico causa problemas muy serios y no nos damos cuenta de eso. Alrededor de, pues ustedes pueden ver ahí las barras, tenemos la producción por cada uno de los cultivos y tenemos el porcentaje de pérdidas y el naranja, el color naranja es precisamente el porcentaje de pérdidas por factores, por estrés abiótico, por factores abióticos. Entonces es importantísimo, en algunos cultivos tenemos más del 50% de pérdida por el estrés abiótico, ¿sí? Entonces es muy importante identificarlo y es muy importante entender cómo la planta se está defendiendo y qué es lo que está expresando para poder ayudarle un poco a que este estrés no pase a niveles tan alarmantes. Realmente es algo muy sencillo, es como la planta va a responder al estrés. El estrés es como, les decía, es prácticamente como un bullying, ¿no? Como cuando estabas en la escuela y te hacían bullying, y las primeras veces, pues, al que le hacen bullying lo deja pasar tal vez, pero va a llegar un momento en el que se va a defender y vas a tener una reacción y va a responder. Lo mismo hacen las plantas. Tal vez las primeras veces la planta resiente, ¿no? Los primeros días que la dejamos sin agua o las primeras veces que hizo mucha temperatura, pues la planta sí se debilita, pero después la planta aprende también a estas condiciones, a sobrellevarlas y desarrolla mecanismos. Entonces las plantas han evolucionado, ¿no? Las plantas que conocemos hoy en día proceden, les decía ayer, de ancestros comunes, pero no nos vamos tan lejos, ¿no? El maíz viene de variedades eh, criollas que se han ido adaptando a estas condiciones, ¿no? Hay variedades de maíz que resisten bastante bien las condiciones de sequía. Hay variedades, por ejemplo, en el sureste, en específico, en la parte más pequeñita, más estrechita de México, que es el istmo, ahí corre mucho viento. Entonces, hay variedades que se han, y también en el altiplano, variedades de maíz que se han hecho muy chiquitas para evitar que el viento las lleve de lado, ¿no? Y así hay muchos casos de plantas que se han ido adaptando a las condiciones. ¿Cómo lo hacen? La clave para que pueda haber una respuesta siempre va a estar en las membranas de las células. Las membranas de las células son importantísimas y siempre hay que darles un buen mantenimiento a estas membranas de las células. Todas las señales, las primeras señales de respuesta suceden ahí. Tenemos aquí el ejemplo esto es una micrografía de un tejido. Aquí cada uno de los bloques es una célula y en esta parte que se ve más oscura, pues es la membranita, las paredes y las membranas de estas células, que son las que primero reciben esa información. Ojo, ¿cómo vamos? Bueno, hay un tip, ¿cómo vamos primero a darles mantenimiento para que ellas respondan rápido? El calcio es importantísimo, es vital para que ellas estén en su mejor condición. Entonces, un cultivo también que lo estamos nutriendo bien, que tenemos condiciones óptimas de calcio, nos va a ayudar mucho a detectar estas condiciones rápido y responder. Entonces, ahí sucede todo. Ahí hay receptores de las señales de estrés y generalmente las señales de estrés son sustancias reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno. La planta lo recibe, lo produce y esa es una señal para la célula siguiente. Ahí mismo se hace el proceso, no necesita viajar por el xilema o por el floema, no. Se va haciendo con las células de las vecinas. La célula de al lado detecta que la célula que está siendo afectada o el tejido que está, por ejemplo, que está expuesto al sol, está siendo afectado y la célula de al ladito empieza a producir compuestos. ¿Qué compuestos? Este es el siguiente paso. El primero es la señal primaria del estrés, detectar que hay un estrés hídrico, un estrés por temperatura, un estrés por radiación y las células empiezan a trabajar en sus membranas. Ahí hay una transmisión de la señal, se van a producir fosfolípidos, se van a producir ciertos ácidos, hasta que llegamos a la producción de dos compuestos importantísimos, que es la etapa 2, la síntesis del mensaje. ¿Cómo voy a responder? Les decía, cuando le hacen bullying a un niño, pues el niño va a estar ideando cómo aunque a veces vemos que no responda o que es muy callado, seguramente en su mente está pensando cómo va a hacerle para responder y para evitar que le sigan haciendo burla o cualquier cosa, ¿no? Que esperemos que ese tipo de cosas ya no pasen,
pero pues pasan. Entonces va a estar ideando un plan. Eso también lo hace la planta. Primero recibe la señal y la planta empieza a desarrollar una serie de reacciones químicas hasta que tiene la respuesta. Y su respuesta principalmente es la producción de dos compuestos, el ácido abscísico y el ácido jasmónico. Generalmente el ácido jasmónico está relacionado con el estrés biótico, el estrés que viene de plagas y de enfermedades o de chivos que llegaron y se comieron a la planta, pues bueno, ahí es cuando se libera la mayor cantidad de jasmónico. Del lado del abscísico, la planta lo produce, como les decía ayer, para evitar el estrés biótico, perdón, abiótico, ese estrés que viene de las temperaturas, de todo lo que no tenga vida, la planta va a producir abscísico para evitar, para liberarse del estrés abiótico. Y obviamente va a haber una respuesta, ya tiene estos compuestos y estos compuestos van a desencadenar ciertas funciones, como el cierre de estomas. La planta tiene unos poros por donde va a estar teniendo contacto con la atmósfera, esos son los estomas tienen dos células que se abren y se cierran. Entonces, cuando la planta está siendo estresada de manera abiótica por alta temperatura o por falta de agua, cierra esos estomas para evitar pérdida de agua. Puede producir sustancias reactivas de oxígeno, como el mismo peróxido de hidrógeno, para de una vez oxidar tejido y perder el tejido, ¿sí? Esto es un mecanismo muy visto, que siempre está presente en la mayoría de los cultivos. Por ejemplo, en durazno hay ciertas enfermedades que producen, que se ven como, le llaman tiro de munición, que se ven orificios, pero es porque la planta produjo sustancias reactivas de oxígeno para sacrificar esa área. Hay plantas que cuando tienen estrés abiótico por alta temperatura, prefieren tirar las hojas, ¿no? Nosotros tenemos varios ahí experimentos con algunas plantas y les das estrés, les quitas el agua y lo primero que hacen es tirar la hoja. Les vuelves a poner agua y brotan, que tienen una cantidad alta de estas moléculas reactivas de oxígeno, les decía principalmente peróxido de hidrógeno, para sacrificar ciertas áreas. Ellas prefieren sacrificar tejido y volverse más eficientes. También producen inhibidores de crecimiento y la muerte celular programada para todo esto ser más eficientes. Pero todo esto lo desembocan ciertos compuestos, principalmente el abscísico va a provocar el cierre de estomas. Entonces, hay una estimulación, hay una síntesis de un mensaje y hay una generación de una respuesta al estrés. Lamentablemente, este proceso es largo y cuando la planta ya tiene una respuesta, pues ya la deshidratación hizo sus estragos, la salinidad hizo sus estragos, o la alta temperatura o la baja temperatura también ya causó problemas. Entonces, es un proceso largo y es un proceso que no todas las plantas pueden realizar, solamente aquellas que han estado adaptadas o que han buscado la adaptación a ciertos cambios. Por ejemplo, si traemos una papa que está acondicionada a suelos profundos para tener muy buena humedad y a temperaturas más o menos bajas, estables, si la llevamos a una zona tropical, seguramente va a brotar la plantita, pero no va a pasar de ahí porque el estrés el estrés abiótico es tan grande que se oxida la hojita cuando empieza a brotar y no puede desarrollarse ni expresarse como debería. Entonces, solamente las plantas que han tenido contacto con este estrés abiótico pueden generar estas respuestas. Pero Ingeniero, nosotros, sí, perdón, sí, una pregunta. En adelante. el tiempo de respuesta, ¿hay un tiempo de respuesta o de bioestimulación límite o un promedio que digas tú, si el estrés comienza hoy, las bajas temperaturas o las altas temperaturas, así, el tiempo de respuesta para apoyar a la planta con algún producto o con algo que ahorita nos vayas a decir con qué? ¿Hay un límite de tiempo antes de perder la guerra o en cada cultivo es diferente? Va a depender del nivel del factor de estrés. Digo, por ejemplo, en una helada, vemos que eso sucede porque la célula se congela, el citoplasma de la célula se congela, todos los líquidos al congelarse, lo vemos cuando ponemos hielitos en el congelador, los llenamos normal
pero cuando se congelan vemos como si se esponjara el hielo, y se sale un poquito de la cavidad. Eso es porque el hielo, cuando el agua, cuando se congela, aumenta el volumen en sus moléculas. Entonces, eso rompe las células. Las células, como están aquí, esta imagen, pues son bloquecitos, son bolsitas de agua, de savia. Cuando se congela, revientan. Entonces, ahí cuando las condiciones ya son extremas, lo que nos va a ayudar es pues ciertas acciones, ¿no? Mecánicas. Pero si la planta tiene esa capacidad para estirarse, si la célula tiene esa capacidad para estirarse, con calcio, con boro principalmente, entonces va a poder sobrevivir. Pero esas son condiciones de estrés extremo, ¿no? Completamente extremo. Cuando hay estimulación, hemos visto que la planta puede responder cuando hay estrés ligero, que lo empezamos a incrementar, por ejemplo, la temperatura, y también lo hemos visto con ataque de virus, de plagas. La planta empieza a tener respuestas y hay plantas que te generan una respuesta que empiezan a producir estos compuestos, el abscísico y el jasmónico. Eh, el salicílico también es otra respuesta. Lo empiezan a producir a partir de la hora, 2 horas que estuvieron sometidas a ese estrés, empiezan a producir respuesta, hay plantas que hasta las 72 horas siguen produciendo, empiezan a producir respuesta, ¿no? Estamos hablando de desde horas hasta 2, 3 días y se genera la respuesta. El detalle es que, te decía, con las heladas, por ejemplo, es súbito, en cuestión de horas, cae la temperatura y ahí a menos que se haya tenido una buena nutrición, como lo vamos a comentar, podemos hacer que la planta se defienda un poquito más, que esté con un mayor nivel de flexibilidad para que esas células puedan estirarse y pues bueno, tal vez no sufrir colapso. Va a llegar un momento en que el nivel de congelación va a ser muy alto, que no se va a poder, pero si la estimulación va así de poco en poco, si el estrés empieza a incrementarse, la planta sí puede activarse. Digo, y Disculpe ya que, nomás antes de, así, perdón que los adelante. interrumpa, tengo una duda. ¿A qué temperatura por ejemplo, un aguacate o la zarza, a qué temperatura ya se puede decir que, como dijo, se perdió la guerra en las heladas? ¿O de qué forma se pueden como preparar para que no sufran tanto cuando son recién plantadas? Ok, cada uno de los cultivos tiene una temperatura óptima y generalmente de esa temperatura óptima podemos contar 15 grados para arriba o 10, 15 grados para abajo. Son temperaturas, en el caso de la alta, temperaturas que van a generar mucho estrés y en el caso de la baja, temperaturas que pueden ocasionar desórdenes ya severos en la planta. Muchas veces no se necesita congelar la planta, pero con que baje a 5 grados, a 4 grados la temperatura, la planta entra en un estado de disminución del metabolismo, empieza a bajar mucho el movimiento de agua, el movimiento de fotoasimilados y los frutos se llenan, engordan, pero no con la cantidad de carbohidrato necesaria. Entonces sí, para cada cultivo va a haber una temperatura óptima y ya cuando no hay regreso es cuando el punto apical de crecimiento se daña o se congela. A veces con que las hojas exteriores, las hojas maduras, se congelen, no hay tanto problema, pero cuando ya no hay vuelta atrás, es cuando el meristemo se congela. Congelándose el meristemo, es como si lo hubiéramos podado a la planta y en el caso de pues algunas plantas ya suberizadas como los aguacates, pues pueden recuperarse, pueden volver a brotar, pero ya perdiste prácticamente toda esa parte vegetativa y pues tienes que esperar a que venga nuevamente la brotación. Pero una vez congelándose el meristemo, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Yo quería nada más también, digo, no es etapa de preguntas, pero creo que es interesante. ¿Hay alguna forma, ingeniero, o alguna tecnología, o alguna forma de llevar el monitoreo más allá de la observación, un monitoreo constante con alguna herramienta donde podamos detectar más a tiempo el estrés o todavía todo se basa en la observación? No, definitivamente, pues bueno, una de las herramientas para el estrés abiótico, pues siempre va a ser el monitoreo de las temperaturas, de la humedad relativa
y sobre todo de la evapotranspiración, que es la conjunción de lo que respira la planta con lo que el suelo también está liberando a la atmósfera. Entonces, todos estos parámetros, con estos parámetros podemos hacer modelos y con esos modelos podemos establecer curvas que nos van a ir diciendo cómo va a estar el desarrollo fisiológico de la planta. Esa es una. La otra es, pues, con un luxómetro, también un aparato para medir la intensidad de la radiación. Cada uno de los cultivos también tienen curvas de comportamiento de radiación. También lo podemos medir, son un poquito más elevados costo, pero pues bueno, y bueno, en el tema de los que estén en lugares con altas temperaturas, medir la clorofila, los niveles de clorofilas son importantísimos. Hay aparatitos también, no tan económicos, pero hay aparatos que nos ayudan a medir la clorofila, porque la clorofila nos dice cómo anda la fotosíntesis, y la fotosíntesis es lo primero que se pierde cuando la temperatura está en un grado mayor al que la planta puede resistir. Entonces, cuando hay muy alta temperatura para el cultivo, la fotosíntesis empieza a perderse y por lo tanto la clorofila se pierde también. Entonces, sí hay varios mecanismos para poder medir esto, hay herramientas. Mira, híjole, tenemos varias pruebas que pues más adelante, después de que vean esas herramientas, podemos mostrarles. Nosotros con estos productos de Nertus trabajamos en una nogalera también con imágenes satelitales para detectar el estrés, y trabajamos también en trigo igual, en donde está el pivote central. Estuvimos monitoreando vía satelital con estos, pues entiendo que son como capas, y fuimos poniendo estas capas y vemos cómo el estrés se manifiesta, y en la nogalera es exactamente en el surco donde iniciamos, de un lado con la aplicación de los productos, vemos estos niveles en color, y el estrés es muy bajo, y del otro lado donde la planta se veía bien, pero te está expresando mucho estrés. Al final en la producción lo vimos, pero son importantísimas estas herramientas, y van muy de la mano con estas tecnologías para validar si esta tecnología está funcionando. Esa es una de las herramientas clave para poder verlo físicamente. Bien. Entonces, sí, ya más adelante podemos compartirles estos resultados. Ahorita no los tengo en la mano, lamentablemente, pero sí los tenemos. Se ve bien clarita la imagen con estas herramientas. Ánimo. Gracias, ingeniero. Adelante. Muy bien. Bueno, les decía, tenemos dos sustancias que la planta va a producir cuando está siendo estresada, por factores abióticos. Una es el jasmónico, que también está relacionado con el estrés biótico, pero la que es por excelencia es el ácido abscísico. El ácido abscísico, les decía ayer, generalmente lo relacionamos con cosas negativas, ¿no? Con abscisión, con ruptura, pero es prácticamente la hormona que va a ayudar a la planta en el estrés. Ayuda a que los embriones de las semillas maduren pronto y que la semilla tenga una mejor germinación. Nos ayuda al tema de romper la dormancia de ciertas semillas, sobre todo de cultivos que son caducifolios, que son de zonas frías. También nos ayuda a que broten rápidamente. Es importantísima para ayudar a la coloración de frutos, y aquí puse el claro ejemplo que es el envero en vid, en uvas, pero pues prácticamente todos los frutos que se necesiten cambiar de color al momento de madurar, ese cambio de color está regulado por el ácido abscísico también. Obviamente el ácido abscísico controla el envejecimiento, y lo controla, lo puede acelerar o lo puede retardar, que es una de las grandes ventajas. Como estamos viendo, es la respuesta al estrés abiótico por este cierre de los estomas, y regula la cantidad de etileno en la raíz. Entonces, aplicado el abscísico en la raíz, también nos ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de las raíces. En el estrés abiótico, ¿qué es lo que hace el abscísico? Empieza a viajar hacia donde están los estomas. Les hablaba que los estomas están principalmente en la parte de abajo de la hoja, para evitar que pues bueno, tengan radiación en exceso, y son los que se encargan de liberar liberar oxígeno y agua en forma de vapor, y absorber dióxido de carbono. Son los únicos que pueden hacer este proceso de absorber el dióxido de carbono, el carbono como tal,
de la atmósfera. El carbono, la planta no lo absorbe de otra forma. Para hacerlo útil, tiene que ser a través de los estomas. Entonces, los estomas tienen dos células que se llaman células guarda, que son las que se encargan de apertura y cierre. Y cuando hay estrés, el ácido abscísico empieza a viajar hacia esas células, se empieza a acumular en las células y llega a cierta concentración y el estoma se cierra. Y con esto evitamos, por ejemplo, en estrés por alta temperatura o en estrés también por baja temperatura. Si le bajamos el metabolismo a la planta, nos ayuda mucho a conservarla y sobre todo en deshidratación, ¿no? En estrés hídrico, se cierra el estómago y la planta se vuelve mucho más eficiente para poder evitar ese estrés. Su respuesta se lleva a cabo a través de ciertas proteínas que nos van a ayudar a que se active rápidamente este ácido abscísico. Entonces, interviene como tal el ácido abscísico, pero también interviene en proteínas y aminoácidos para que esta respuesta se lleve a cabo. Bueno, es muy importante, tiene que ver con la turgencia. No hay que olvidarnos también de la aplicación de calcio, de la aplicación de potasio, pero bueno, la ventaja es que en los productos que estamos presentándoles desde ayer, vienen estos nutrientes. Les decía, el calcio es bien importante, lo tenemos. El potasio es básico para que todos los azúcares se puedan mover en el floema. También vienen incluidos en ciertos productos. Y pues bueno, esa es una de las grandes ventajas. Otra de las cosas, les decía, también aplicado vía raíz, nos va a ayudar a evitar ese envejecimiento prematuro, porque el ácido abscísico, otra de sus funciones es evitar que esas moléculas que les decía reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, oxiden a la planta. Y como les decía también, el estrés abiótico es principalmente oxidación de tejido. Entonces necesitamos antioxidantes y necesitamos ácido abscísico para evitar esa oxidación y ese envejecimiento prematuro. Y finalmente, pues presentarles, tenemos muchos resultados, mucho de ello fue lo que vimos ayer. Nos fuimos un poquito rápido, pero ayer hablamos de rendimiento y hoy nada más me quedo con esta imagen, que es una de varias que obtuvimos. Aquí tenemos unas plántulas de pepino que de un lado estábamos aplicando de este lado izquierdo Nertus Radi Plus, que es el producto antioxidación y antiestrés en raíz, y del otro lado estábamos aplicando un enraizador convencional, de esos que traen hormonas oxínicas, que es un regulador de crecimiento. Entonces, sometimos a la planta estrés. Aquí fue de las primeras pruebas que tuvimos y es una de las más impactantes. El decir sometimos la planta a estrés quiere decir que nos descuidamos un fin de semana y nadie fue al invernadero a regar. Entonces, el lunes que regresamos, vimos las plantas, fue un puente, recuerdo que no hubo labores el viernes y se nos pasó, nadie se puso de acuerdo para ir a regar las plantitas. Llegamos el lunes y las encontramos de esta forma. Como se pueden dar cuenta, en cuestión de 3-4 días, fueron 4 días, las plantas que tenían el regulador de crecimiento, el enraizador convencional, colapsaron, la gran mayoría. Un porcentaje muy alto, un 75%, 80% de las plantas colapsaron completamente y obviamente ya no se recuperaron. ¿Por qué? Porque el meristemo colapsó. Y como les decía en la pregunta, una vez colapsando los meristemos, ya es muy complicado que la planta pueda recuperarse. Algunas sí sobrevivieron, pero del lado donde aplicamos el RadiPlus, el Nertus RadiPlus, vemos cómo la planta obviamente está estresada, pero no colapsó. La planta tuvo la capacidad de adaptarse a esa deshidratación, y la deshidratación en charola es severa, porque la raíz no puede crecer y viajar a alguna zona del suelo donde exista mayor humedad, y esto en campo sucede. Pero en charola el estrés es severo, ¿no? Porque no hay más ambiente donde mover la raíz. Y las plantas pudieron sobrevivir porque vemos los meristemos, el punto de crecimiento está turgente todavía. Aunque las hojas cotiledonales ya están deshidratadas, la planta echó mano de esta agua de las hojas cotiledonales, pero la planta pudo responder y pudo solucionar ese problema. ¿Qué es lo que hicimos? Solamente llevábamos 2 aplicaciones de 3 mililitros por litro de agua vía raíz a estas plantitas. Y con eso pudimos demostrar. Ya más adelante, pues seguimos con los estudios. Hoy en día ya tenemos resultados pues más numéricos, pero esta es la imagen
clásica con la que iniciamos prácticamente a darnos cuenta, ¿no? A ver, aquí hay algún compuesto que me está ayudando. Luego llegamos al descubrimiento que la cantidad que las microalgas tenían de abscísico era óptima para lograrlo, con los antioxidantes que mencionábamos ayer, con todo esto que el bioestimulante es como tal, podemos generar muchas cosas. Gracias a evitar este estrés y hacer que la planta responda y que la planta esté activa, podemos lograr lo que vimos ayer, un poco más o un bastante más de rendimiento, tanto en calidad como en cantidad. Y básicamente es eso, digo, no me llevé más tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, pero realmente eso era lo que les quería mostrar, explicarles un poquito del tema de la fisiología del estrés, y pues bueno, ver a veces, como gente que investigamos, cuando vemos cómo la teoría se aplica, y la vemos en el resultado, es algo muy satisfactorio. Muchas veces, como en este caso, primero vemos el resultado y luego buscamos una explicación del por qué sucedieron las cosas, y hacemos algunas determinaciones para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Básicamente es eso. Y pues bueno, estos materiales que ayer pudimos ver un poquito más a profundidad, cada uno está desarrollado para una etapa, para nutrir y bioestimular en etapas específicas cuando la planta esté pasando por estrés abiótico. Pues bueno, está interesantísimo. A mí me encantaría que podamos aterrizar algunos experimentos, ingeniero. Ya ustedes nos dirán cómo en Neptuno, pero sobre todo con las personas que están aquí presentes. Ahorita, creo, Sara nos hablaba sobre aguacate y zarzamoras, que son sus dudas. Y como todo productor, que me pongo del lado de ellos en este momento, todos decimos, ¿a poco sí? O sea, o será que el chiste es vender, ¿no? O sea, ¿qué propone Neptunus para demostrarle a estas personas que se dieron el tiempo de tomar el webinar, y a las que se van a dar el tiempo próximamente, porque acuérdense, están siendo grabados y van a seguir siendo difundidos? También ustedes, productores, déjennos en el chat ahorita en qué cultivos les gustaría que se haga una demo, que se busque brindar resultados, y también que buscar la asesoría, o sea, todo completo, un paquete para cada uno de ustedes. Por ahí Sara nos reitera que de aguacate. ¿Qué tan dispuestos están ustedes, ingeniero, a que los que están aquí puedan pedir un paquete completo de asesoría, experimentación, demostración? Y bueno, si en realidad funciona, pues estamos seguros que ustedes mismos van a querer continuar con estos tratamientos de Neptuno, que pues aquí en los experimentos que tienen ustedes documentados se ve muy bien. Por ahí Adriana también nos dice fresa semi-hidropónica. ¿Qué nos puedes hablar tienes algunos datos sobre fresa, ingeniero, o aguacate? Son los cultivos en los que más hemos trabajado, en fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, aguacate, como les decía, cultivos de acá como el nogal, pepino, papa, tomate. Papaya nos mencionan acá. Papaya también. Ayer se me olvidó comentárselos, pero tenemos una red de promotores técnicos, de ingenieros muy capaces, los ingenieros, y muy dispuestos, muy, muy amables siempre. Tenemos un ingeniero en la zona de Ciudad Guzmán, que también atiende la zona de Colima. Tenemos otro cerca de Guadalajara. Tenemos uno en Baja California. Tenemos en Veracruz, que atiende Puebla. Tenemos uno en la península de Yucatán. Tenemos en Guanajuato también, que atiende el Bajío. Nosotros estamos acá en Saltillo, y atendemos toda esta parte del noreste. Y pues bueno, en Sinaloa también, en Culiacán, pues bueno, prácticamente tenemos promotores en todas las zonas, y con mucho gusto, digo, ya sea a través de ustedes o como ustedes nos comenten, podemos contactarlos y podemos generar ahí, ya sea visitas, sí lo podemos hacer, no necesariamente que vayamos nosotros desde acá, porque tenemos gente muy capaz, les repito, en esas zonas, y generar programas de trabajo. A nosotros nos gusta entrarle de esta forma, comprometernos, pero con un plan bien establecido,
no solamente de una aplicación y va y ahí como te haya ido y yo me retiro, ¿no? Ya vendí, ya te facturé. No se trata de eso porque son productos de alta especialidad. Eso se puede hacer con otros materiales que hacemos, pero esto sí necesitamos un acompañamiento. Entonces, de cualquiera de las formas que ustedes prefieran contactarnos, tengan la seguridad que se les va a dar la atención y podemos generar estos programas de trabajo, mostrarles lo que tenemos ya en específico y en base a eso y en las características de su sistema de producción, por ahí el semihidropónico, podemos generar algún programa ya bien personalizado. Yo extiendo el reto o propuesta más bien a todos los que nos están viendo y los que vean este video próximamente, eh, que propongan una prueba, porque ingeniero, no hay presentación o no hay datos científicos que puedan más que una prueba, ¿no? Entonces, yo les propongo que sometan a prueba todo lo que dice el ingeniero, porque respetadísimo el ingeniero, pero no hay respeto que hable mejor que los resultados, ¿no? Entonces, yo propongo a que se contacten en Trimbo aplicación, van a encontrar la página de Neptunos o el perfil del ingeniero Rodrigo Pedraza, lo pueden buscar. Sí. También los encuentran en Facebook, los encuentran, si nos contactan nosotros les pasamos el contacto de ellos. No hay pretexto. Lo que sí me encantaría es que se comience todos estos que les quedó la espinita porque ven que sí funciona y que sí hay conocimiento, sí hay análisis científico. Todo esto no salió de la noche a la mañana. En las diapositivas de ayer nos hablaban, ingeniero, de cómo hay barcos de la empresa que van y buscan algas y luego hay laboratorios y luego hay fotorreactores y es todo un proceso. Esto no es el ingeniero en su casa con un bote mezclando un experimento. Esto es ciencia y tiene pruebas. Y por ejemplo, aquí Ismael Flores nos pone en el chat manzana, haba, chícharo, forraje para zonas de baja temperatura y periodos largos de sequía. Órale, yo estoy seguro que aquí el ingeniero puede hacer todo un programa de testing y pues órale, que los resultados hablen por sí mismos. ¿Cómo ves, ingeniero? Está bueno el reto, ¿eh? Está bueno, de esos nos gustan. Claro que sí, nos ponemos en contacto y lo podemos hacer. Bien, pues acuérdense, les vamos a estar dejando las presentaciones a todos los que asistieron y dejaron su correo, se las vamos a mandar. Va a venir el contacto del ingeniero y de la empresa, también los encuentran en Trimbo. No se queden sin descargar la app y estar ahí presentes. Ingeniero, algo con lo que quisieras clausurar esta serie de webinars, que hoy es el segundo y te agradecemos muchísimo. ¿Con qué quisieras clausurar, ingeniero? Con lo que comentabas, que nos busquen, nos los buscamos y comparemos. Si ya seguramente ya usan cosas de bioestimulación y bioprotección, pero que también prueben esta tecnología, que se atrevan a probar estas tecnologías nuevas, que es tecnología en un porcentaje muy alto mexicana, orgullosamente mexicana, que se desarrolló con el apoyo también del CONACYT, ¿no? Viene de un proyecto con CONACYT y con la Universidad de Manchester y la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, no es una improvisación. Entonces, que lo prueben. Yo presenté algunos números, pude haber presentado muchos datos, pero al final de cuentas, lo que vemos, lo que podemos palpar allá en el cultivo, eso es lo que nos va a dar la satisfacción y nos va a dar el resultado real. Entonces, que lo prueben, que nos ponemos en contacto, nos ponemos de acuerdo y que se atrevan a esto, a proteger, a estimular y activar el cultivo de una forma un poquito diferente y que también, que si tienen todos los agricultores tienen ese sentido de ser investigadores, de ser científicos y experimentar. Nosotros estamos a sus órdenes para resolver sus dudas y apoyarlos en ese proceso aunque a veces decimos que no, pero eso se hace. El agricultor siempre va a ser un científico, tal vez empírico, pero siempre va a tener ese conocimiento que viene de toda la experiencia de observar, de experimentar y de concluir. Entonces, también nosotros estamos en eso para entre todos poder acumular conocimiento y sobre todo aplicarlo y tener mejores resultados. Yo veo tan firme la convicción y la seguridad de lo que han descubierto, que por eso propongo a todos los que nos ven
pónganlos a prueba a Neptunos. A mí me tocó estar personalmente en los fotorreactores y todo este tema y me quedé impactado por el profesionalismo, por el nivel de aparatos, el nivel de calidad que manejan. Entonces, aquí abro esa propuesta y pongan a prueba, no se queden con la espinita, probablemente salgan ganando bastante y sobre todo ganas tranquilidad, ¿no? Porque también el estar tranquilo, el saber que el cultivo está protegido, el saber que estás reforzando de una manera científica y no más echándole más urea, yo creo que es lo que un agricultor puede agradecer, la tranquilidad, porque pues el agricultor es incertidumbre durante 3, 4 meses, ¿no? Hablando de hortalizas, ni se diga los cultivos perennes que son años. Entonces, el poder bajar esa incertidumbre con ciencia, yo creo que es algo que el agricultor va a agradecer mucho, sin hablar de los mejoras en rendimientos, el ahorro en otros fertilizantes o materiales y la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí concluimos la serie de 2 webinars que nos hizo el gran honor el ingeniero Rodrigo Pedraza de Neptunus de impartir. Hay mucho conocimiento todavía por delante, se pueden acercar con él, les vamos a enviar las presentaciones, les repito. Por favor, no dejen de buscarlo en la aplicación de Trimbo, él ahí tiene su perfil o la empresa de Neptunus, lo pueden contactar ahí directamente. Menciónenle, ingeniero Rodrigo, te vimos en el webinar de Trimbo, queremos el descuento, queremos la prueba demostrativa, queremos la asesoría, y con mucho gusto cualquiera de Neptunus los va a atender. Ingeniero, pues la verdad yo sí te brindo un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente conocimiento, por favor no te nos separen mucho, seguramente va a seguir habiendo personas que quieran hacer pruebas en cultivos diferentes y te vamos a estar molestando. Y bueno, también felicidades a Neptunus, al doctor Leopoldo, que tengo el honor de conocerlo también y me ha brindado por ahí su amistad. Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ya saben, aquí en Trimbo vamos a seguir compartiéndoles más webinars, más conocimientos, más herramientas. Por eso nacimos, por eso acabamos de ganar un premio y por eso vamos a seguir hacia adelante. Así que muchas gracias a todos. Aquí quedamos a la orden. Gracias, ingeniero. Gracias, equipo Trimbo, que hace posible todo esto. Que me duraría toda la noche aquí nombrándolos, pero de verdad gracias a todos los que hacen posible y excelente noche y excelente fin de semana para todos.